man. Oh baby, I'm a man. Holding up the moon, oh, baby, I'm a man. The last time your mama told me no, no, no. The last time your mama told me bye, bye, bye. But you know, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man. Yeah, hey, hey, oh, you know I'm a man. Bueno, aquí estamos. Bienvenidos a todos a otro episodio de Mozos. Nuestro amigo de hoy es Óscar Herbiti, es de Pamplona, Navarra. Mira, corredor de raza, pastor cuando tocaba y figura mítica en Mercaderes y La Curva, donde ha dejado carreras que ya son parte de la historia pamplonés. Corre con elegancia, con cabeza y con ese instinto que no se enseña, se nace con él. Óscar, bienvenido al podcast, hermano. ¿Cómo estás por ahí? Hola, ¿qué tal, Ander? Pues encantado de saludarte y encantado de acceder a tu invitación a participar en el podcast. La verdad que no somos muy dados aquí en Pamplona a hablar del encierro y menos de nuestra participación en el encierro. Yo creo que va un poco con el carácter reservado y sobre todo con la idea que para nosotros siempre hemos conocido de que el encierro es una carrera de anónimos con el único interés de la satisfacción personal. Yo durante mi época de corredor la verdad que no me he sido muy dado a verme, pero bueno, llevo ya un par de años retirado y a mí me ha proporcionado tanto el encierro y me ha dado tantas satisfacciones personales que, no sé, me siento como en deuda con él y oye, de allí donde eh, pues mi testimonio vaya a servir para respetarlo, cuidarlo, pues oye, aquí estaré con mucho gusto. Y como dices, pues hay como una tradición en Pamplona, esa cultura o pensamiento de no llamar atención a uno mismo, que el encierro o la fiesta es de San Fermín, es del toro y ahí se queda, ¿no? Hay un respeto acerca de eso. ¿Eso ha existido desde que eras pequeño por ahí? Sí, la verdad es que antes, hombre, había bastantes menos medios. Ahora es un poco más difícil pasar inadvertido porque además de la televisión, bueno, pues los medios se vuelcan, redes sociales. Entonces es un poco problemático pasar desapercibido y a veces, pues bueno, te ves en alguna situación que no te gustaría, pero bueno, forma parte un poco de los cambios que ha habido en el encierro y que yo creo que no está mal de vez en cuando explicarlo, porque todo alrededor de la tauromaquia creo que tiene que merecer la pena explicarlo para que se entienda. Y mucha gente que viene a Pamplona, pues digamos que debería conocer que la tradición del encierro ha sido respetarlo, corriendo de blanco, dando distancia al toro, respetando al compañero, respetando al toro, y un poco pues ha sido pues sí, una carrera de anónimos, que bueno, pues todavía de alguna manera, pues quizás una idea romántica, pues nos mantiene, ¿no? Bien dicho, bien dicho. Mira, he tenido la suerte de compartir algunas carreras contigo Sí. y siempre te vistes de blanco, pero con un toque especial. No sé si es como un jersey o algo de Sí, negro. ¿Cómo empezó eso? bueno, mira, me alegro que me hagas esta pregunta porque la tradición, como he dicho, es correr de blanco. Pero si tú te documentas, que seguro que te gusta en la historia del encierro, la blusa de Peñas es incluso anterior a la vestimenta blanca. Porque antes de la vestimenta blanca, la gente corría normal. Entonces, con ropa normal me refiero. Y corrían con la blusa, que era una blusa de trabajo, porque era una prenda pues, que se utilizaba para trabajar en aquel entonces. Incluso hay documentación del mercado en Santo Domingo, los dependientes, cuando iba a pasar el encierro, saltaban a correrlo con sus batas de trabajo y después terminaba el encierro y volvían a su trabajo. Después ya cuando se organizó para que la gente vistiese igual y la vestimenta fuese blanca, hubo muchos corredores que participábamos con la blusa de las Peñas.
y que incluso todavía quedamos algunos que la llevamos. Luego la blusa de peña es incluso anterior a la vestimenta blanca. Mi peña era negra y bueno, pues corro con ella, pero debajo, por supuesto, de blanco y rojo. ¿Y cómo se llama la peña? Es una peña del pueblo. Yo me crié en un pueblo y digamos que cada uno participa y es miembro de una. Mm. Muy bonito, muy bonito. Hace como 3 o 4 años me hice socio de Peña La Única en Ah, Pamplona, que sí, para mí fue algo muy, muy bonito, muy sí. especial, para que se meta en un extranjero, que yo me considero mitad vasco español, ¿sabes? Eras un Pero poco de... mitad americano, eso sí, pero todavía soy un toque de fuera y para que se meta en un extranjero en una peña de Pamplona Sí, claro, no es claro. muy común, digamos, no es muy común. Y No es muy por común. varias razones, ¿no? Pero fue un poco más especial por eso. Pero sí, siempre te veo con ese, ¿cómo has dicho? Blusón. ¿O cómo es Una la blusa palabra? de peña, sí, una Una blusa. blusa de peñas. Una Sí, blusa. qué bonito, tío. Pues mira, antes del podcast, no sé si hablamos ayer o antes de ayer, estamos hablando de que has hecho muchos años viviendo en Pamplona, Sí. actualmente vives en Pamplona, pero que no naciste en Pamplona. ¿Cómo se llama tu pueblo? ¿Dónde te criaste? ¿Y cómo fue un poco esa infancia tuya? Bueno, mira, te corrijo, yo sí nací en Pamplona, porque entonces, ya hace 60 años, que acabo de cumplir, eh, pues digamos que yo vivía en Mélida, y que es un pueblo de la Ribera de Navarra, que está a 60 kilómetros de Pamplona, en 40 minutos en coche, y digamos que los nacimientos sí que se iba al hospital de la ciudad para atenderlos, ¿no? Entonces yo sí nací en Pamplona, pero me crié como te digo, en el pueblo de Mélida. Y hasta los 16 años estuve allí, mi familia ha vivido ahí, y ya a los 16 años me vine para Pamplona con una beca de atletismo que hacía entonces de joven, y ya me quedé para los estudios de la universidad y hasta ahora. Y ya Atletismo. Joder. trabajando y viviendo aquí desde entonces. Deportista total. ¿Y cómo conseguiste esa beca? ¿Qué es lo que te dedicabas atléticamente? Sí, bueno, yo le he pegado a muchos deportes. Jugaba fútbol, jugaba al atletismo, que es el deporte que, digamos, hice más joven, y competía con un equipo de ahí, de la zona, y pues veníamos a Pamplona, pues yo hacía, que mejor se me ha dado hacer siempre es velocidad. Entonces, pues bueno, pues becaban a las personas que más o menos podían destacar para hacer pues una selección navarra, estuve en la selección de Euskadi y bueno, pues participé en los campeonatos de España, hasta los 16 años más o menos, pues hice atletismo bastante a fondo, ¿no? Ujú. ¿Tú crees que cuando te crías en un pueblo más pequeño comparado con una ciudad grande, eh, te vienen valores distintos? Valores, no sé, más especial. Sí, sí, yo creo que por aquel entonces y quizás incluso ahora, para mí la mejor infancia que se puede dar es la de los pueblos, porque hay mucha más libertad, me refiero de movimiento y de poderte ser más autónomo, eh, te educan en valores de trabajo, ves a los padres, mis padres eran agrícolas y tenían también ganado, y nosotros después de clase pues les ayudábamos en el campo, con los animales, y bueno, pues lo aprendes del ejemplo. Entonces, me parece que son valores que hoy en día, pues, pues en algunos aspectos, pues habría que reforzar, ¿no? Mm. Y bueno, pues siempre te han educado en un respeto y en unas formas que para mí, pues ahora reconoces cuando ya de mayor has tenido hijos ya y tal, lo difícil que es a veces. Y yo estoy muy orgulloso de la infancia que recibí en el pueblo. Qué bonito, qué bonito. Entonces, te fuiste a Pamplona con esa beca de deporte, de Sí. atletismo. ¿Cuándo o cómo empezó tu conexión con los toros? Bueno, con el mundo taurino empieza en Navarra prácticamente cuando eres un chaval, porque en todos los pueblos
existen las fiestas patronales con sus encierros, sus capeas. Y además entonces, mira, también en eso, en la infancia tuvimos suerte porque no estaba prohibido para los chavales. Entonces yo con 12, con 14 años, pues ya estaba, digamos, familiarizado con las becerras, todos los encierros de vacas. Y poco a poco, pues vas dando pasos progresivamente metiéndote ahí, ¿no? Pues visitas otros pueblos que también son fiestas. Pero bueno, cuando subes a Pamplona, pues digamos que tu objetivo es entrar en el encierro. Es como pasar de jugar en la Liga de los Pueblos a jugar a la Champions en la capital, ¿no? Entonces, pues es la aspiración de todos los taurinos de Navarra, ¿no? Y fue poco a poco, bueno, pues fue una cosa natural, entiendo yo. Al principio, bueno, pues en la universidad haces la cuadrilla y llegan los Sanfermines, empiezas a disfrutarlo, pues de joven igual haces más Sanfermines de noche que de día, en una época en que terminaba el día acudiendo a ver el encierro. Pero yo los primeros años no participé directamente, sino que cuando íbamos a ver el encierro yo tenía inquietud por aquello que había estado viendo en la tele, porque era el único medio entonces que podías verlo, pues ir estudiando los tramos, veía la velocidad, veía eh, cómo es el desarrollo, porque para conocer el encierro hay que verlo en la calle. Por mucha idea que te hagas, los huecos que se ven en la tele luego prácticamente no existen o son muy, bueno, tú ya sabes, a veces te los encuentras y los vas a buscar, no están. Entonces, me producía un gran respeto la responsabilidad de entrar en algo que sabes que es grande y que merece la pena estudiarlo antes, estudiar tus características, las de cada tramo. Y a eso me dediqué los primeros años. Y bueno, luego, al siguiente año, pues ya no podía, digamos, evitar entrar al recorrido, ya lo tenía estudiado, ya sabía lo que quería hacer. Y bueno, pues fue en el 84, con 19 años, cuando corrí mi primer encierro, sí. Toros de Guardiola Fantoni, me acuerdo que era una ganadería de las habituales aquí, y ya yo iba con la idea ya de Mercaderes, la curva, y me acuerdo que, bueno, pues me facilitaba el hecho de que, bueno, pues yo era bastante veloz, bastante rápido, y los esperaba, los primeros años los esperaba en el inicio de la plaza del ayuntamiento. De allí te permite verlos venir en Santo Domingo, cuando suben por Santo Domingo, porque, pues bueno, ya sabes que es una cuesta. Entonces me daba confianza al verlos como venían, que luego igual cuando llegaban al sitio no era lo que habías visto, pues igual se ha adelantado un toro o el que se ha adelantado se había caído y ahora ya no te toca. Pero la idea me daba tranquilidad, sobre todo cuando venía un toro en cabeza. Si en Santo Domingo viene un toro en cabeza, el encierro, digamos, cobra otra dimensión. Si llega a la curva en cabeza, eso es lo más, ¿no? Entonces yo esperaba, como te digo, el inicio de la plaza del ayuntamiento y bueno, poco a poco, por el centro de la calle, ibas trotando un poco, dándoles tiempo para que yo calculaba que cuando saliese de la plaza del ayuntamiento la manada entrase en la plaza del ayuntamiento. Y entonces ya romper a correr. Y la idea que tenía yo era que, pues, que me alcanzase cuando llegara a la curva, justamente ahí, ¿no? Bueno, pues después, además de estudiarlo tanto y de luego la práctica, es lo que es. Y entonces me alcanzaron antes de llegar a la curva y bueno, pues estuve varios encierros ajustando ahí lo que era la distancia que yo tenía y cuando me acuerdo como ese primer año ya le cogí la distancia, llegué a la curva el primero y no me atreví a darla. Es un cambio muy abrupto, muy Después de lo técnico, que me muy había costado, diferente. no tuve el empuje para darla, ¿no? Me acuerdo que bueno, pues el embudo impone mucho, ¿no? Y cuando llegas a ese punto de no retorno que la tienes que dar sí o sí, pues cuesta dar ese paso.
y a mí también me gustó. Luego cuando ya le coges la práctica, pues ya, y tenía, digamos, otro encierro después de otra carrera, después de la curva, porque a mí me tocó cuando había aceras y cuando no había antideslizante. Entonces los toros normalmente perdían velocidad en la curva, incluso se caían, e incluso tenías que frenar tu carrera para luego esperarles a que volviesen a arrancar, ¿no? Y bueno, pues entonces ya te digo que las piernas me daban para mucho más y entonces pues me iba en estafeta hasta donde podía, ¿no? Eran como dos encierros, fíjate, de la plaza del ayuntamiento hasta buen trozo de estafeta. Tú que sabes que lo que es eso, pues ahora pues me parece impensable, ¿no? Son Porque es muchos duro. metros, ¿eh? Pero en tu tiempo, en tus mejores años, como eras deportista, tenías las piernas para seguir hasta cuando querías, ¿no? Sí, Sí, sí. pero siempre tenías una idea, un plan, dónde te ibas a, no sé, a salir de la carrera o te ibas midiendo mientras que corrías. Bueno, mira, yo creo que el corredor tiene que tener tres aspectos muy claros. Uno, el físico, aspectos de preparación me refiero. El aspecto físico, el mental y el táctico, el técnico, ¿no? En el aspecto físico es fácil, entrenas y bueno, pues ya por estas, digamos, por la época cercana vas haciendo las series, vas un poco simulando lo que va a ser tu carrera real. Luego está el aspecto mental, que te tienes que poner en situación, tienes que dominar tus miedos, tus emociones, saberte desenvolver en el caos. Entonces tienes una fase de autocontrol mental que es muy importante. Y luego está la táctica, que cada uno cuando se mete en el encierro tiene que ir con una idea preconcebida de lo que quiere hacer, a dónde quiere llegar, cómo lo quiere trazar, y luego te saldrá en la carrera mejor o peor, porque no está solo, lógicamente, hay otros que también piensan en sus trayectorias, y entonces luego tienes que improvisar, por supuesto. Entonces, digamos que con la experiencia lo que vas ganando es en ese porcentaje de carrera que dominas. En lo que tú has preconcebido que quieres hacer, lograr hacerlo en el mayor porcentaje posible. Entonces, luego tienes que improvisar, lógicamente, porque las circunstancias cambian, no es igual que venga un toro delante o que vengan los cabestros, hay cruces, hay pues gente que corre por primera vez, gente que, bueno, pues tienes que improvisar. Entonces, la idea que yo tenía cuando me iba, digamos, con la carrera que yo había pensado, pues bueno, eso te va explotando y te vas satisfecho y te emociona, ¿no? Hablando de ese aspecto mental, que físicamente, claro, pues si eres un deportista, ese ya tenemos como chequeado, ¿no? Ya tienes Sí, listo, pero primer punto, sí. mentalmente, ¿cómo Sí. es esa batalla con el miedo? Me imagino que eso igual es lo más difícil para cualquier corredor para superar. ¿Cómo fuiste superando ese miedo, si puedo preguntar eso? Pues es con la práctica. Con la práctica. Hay una ¿Te vino frase que... fácil o no? No, 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 para nada. Vale. Mira, hay una, hay una, hay una frase que me encanta que dice que el miedo está tan acostumbrado a hacernos huir que cuando consigues quedarte ahí, su derrota pasa a ser tu disfrute. Es un poco es un poco el resumen de a qué tienes que llegar, ¿no? Tienes que controlar tu miedo. ¿Cómo controlar tu miedo? Pues bueno, cada uno somos de una manera, cada uno tenemos una técnica. A mí me relajaba muchísimo calentar. Calentando la carrera, digamos como que soltaba eso que cuando te levantas, hace frío, vas al encierro, estás como compungido, ¿no? Digamos, no se sabe de si es frío o es el miedo que tienes. Entonces, mira, para eso también me venía bien la blusa, porque parece que como que me abrazaba a alguien del frío que tenía por las mañanas, pero era soltar esa, digamos, ese
miedo que te agarrota, ¿no? Entonces, a mí entrenar, calentar me relajaba mucho. Y después de calentar, lo más cercano posible al momento de la carrera, me notaba pues que pues haces ejercicios de respiración, cada uno hace su técnica, pero a mí me ayudaba mucho el pensar que tenía confianza en mí, ¿no? Que tenía confianza, apoyado por mi físico, como decías, pues que iba a saber resolver las situaciones, que iba a saber salir de los momentos complicados, los reflejos, la cercanía al animal, pues ya, digamos, ya había dado ese paso, el hecho de tenerlos tan cerca, de pasarte, de los toros a velocidad, de dar la distancia, de ver, me daba confianza el ver la ganadería que se comportaba conforme a lo que pensábamos que se iba a comportar, porque ya sabes que todo lo que ganadería tiene su temperamento como las personas y se suele repetir la pauta de comportamiento de las ganaderías. Pues también eso lo estudiamos, también eso, hay días que no te digo que no sabes qué ganadería toca, no depende de la ganadería la carrera, pero sí que en algunas ganaderías me daba la confianza en ese encierro pues de acercarte más, de saber que no va a derrotar. eh, y eso, pues bueno, pues también me ayudaba a superar ese miedo, ¿no? Y luego, pues bueno, pues la confianza que igual pues nos damos unos a otros, a los ánimos y bueno, pues todo eso cuenta todo, ¿no? Y como dices, pues esos momenticos o momentos antes del encierro, cuando ibas estirando y calentando un poco, ¿era un sitio ahí cerca del recorrido donde ibas para hacer eso? ¿Para estar solo? ¿Tenías un sitio en particular? Pues mira, al principio podías entrar al encierro prácticamente hasta el momento de arrancar la carrera. Uf, Entonces, ¿cómo ha cambiado la cosa? sí, también. Entonces, yo vivía digamos, en el parque al lado de la capilla de San Fermín, que es el parque de la Taconera en Pamplona. Yo vivía ahí y entonces yo calentaba ahí. Yo calentaba en la Taconera, entraba a la capilla de San Fermín, momentos pues a las 8 menos 20 o una cosa así, entraba a la capilla de San Fermín y me encomendaba al santo y iba para el recorrido. Llegaba a -10, -5, e incluso hay días que por favor pasar y pasaba, ¿no? Eh, digamos que el estar en la carrera con tiempo ahora es inevitable porque te cierran el recorrido y tienes que estar. ¿Qué hacemos? Pues nos salíamos a calentar en la zona pues, del museo, la zona del Archivo Navarra, esa zona que pues es una zona tranquila, cercana a Santo Domingo, y cuando, bueno, pues has hecho los ejercicios, pues cuando puedes te dejan pasar normalmente. Alguna vez pues se ha tocado correr para intentar pasar por otro lado, pero lo normal es que te dejen pasar porque, bueno, pues estás digamos, para correr. Me parece algo, no sé, muy, muy profundo. Porque mira, estamos hablando de, tú empezaste a correr en Pamplona, si no me equivoco, con 19 años. Sí, Eres joven, ¿no? Eres un chaval todavía, pero bueno, estamos aquí hablando de cómo preparar mentalmente, enfrentarse al miedo, ganar confianza. Estás hablando de, te puedes morir corriendo con los toros en Pamplona o cualquier sitio de España. Es algo muy curioso y yo siempre he dicho que hay dos tipos de corredores. Un corredor que le ayuda a hablar con otros para relajarse un poco antes del encierro y el otro corredor que no le gusta hablar a nadie. Tiene que estar en su mundo, en su silencio, igual por los nervios o está tan enfocado, concentrado en su plan como comentaste. Em, la gente te venía a ti a menudo a hablar contigo en esos momentos antes del encierro. ¿Cómo no era, veías eso? no era muy dado a hablar antes del encierro. La verdad es que no era muy dado a hablar. Eh, sí, cada uno tiene su técnica, que es lo que comentábamos antes, la forma de concentración y del hablar antes. Hombre,
sí que llegas al recorrido con tiempo, te juntas con los conocidos, charlas y tal, pero yo siempre me salía, calentaba y cuando ya, digamos, la carrera estaba para empezar, pues adentro, ¿no? Yo no he sido mucho de hablarlo, la verdad, y no me ayudaba el que viniesen a darme algún tipo de consejo antes. Y tampoco lo suelo hacer con los que ahora pues tengo cuentas, ¿no? Y Oscar, ¿por qué escogiste ese tramo del ayuntamiento a Mercaderes, a la curva, a Estafeta, pues esos metros, ¿no? ¿Por qué escogiste eso y por qué te quedaste siempre en ese tramo? ¿Qué fue eso? Bueno, pues a mí me parecía y me parece el tramo más complicado. Correr en curva me parece lo más. Eh, eh, es un tramo rápido, que me gustaba la velocidad, como hemos comentado. Es un tramo que transmite mucha fuerza, que, que transmite una especie de dificultad añadida, el hecho de tener que entrar en un embudo que yo muchas veces, cualquier fin de semana que estoy en Pamplona dando una vuelta y demás, que paso por el recorrido, tenemos esa ventaja los que somos de aquí, pues yo veo la curva y digo, pues es que cada vez parece más curva, o sea, que no ves la salida. Y entonces, ese era un reto para mí mayúsculo. Entonces, era el tramo que más fuerza veía. La expresión del toro todavía es de cuando sale, porque no tiene nada que ver a cuando luego entra en estafeta. Entonces yo quería ese tipo de encierro, ese reto de distancias, de velocidad, de fuerza en la curva y ese ruido que hacían cuando se empotran contra la curva, que se te queda ahí, me parece fascinante ha sido el reto y por eso. Es importante notar porque corredores como yo y muchos más también han experimentado en diferentes tramos. Igual se quedan más o menos o vuelven más o menos a su sitio, pero igual han estado en Santo Domingo un par de días, Sí, Telefónica, pero siempre vuelven donde están más a gusto. sí, mira, yo creo que hay que probar en distintos tramos. Eh, Vamos, Oscar, tú tuviste mucho éxito. Igual por eso dijiste, estoy bien. Yo sí, no, hago esto muy bien, esta es mi zona, ¿por qué cambiar, no? Si algo funciona, ¿por qué yo cambiar? me encontraba a gusto y bien. Mira, bueno, también estuve corriendo en Santo Domingo, pero cuando estuve en los años de pastor, en los años 90, eh, corría en Santo Domingo y siempre me ha parecido fascinante también correr en el muro, ¿no? Además, yo cuando yo me colocaba de pastor unos 40 metros antes de la hornacina, en la valla del muro, y de la muralla y el primer cometido que tenía era evitar que los mozos fuesen en dirección contraria hacia la carrera para esperar a los toros, porque entonces no había cordón policial donde la hornacina y bajaban los mozos, digamos que llamaban la atención de los toros, incluso bajaban con carteles y demás, o sea, aquello, aquello era un desmadre, Un total. desmadre. Ahí Un desmadre. estamos. Una de Y, mis palabras favoritas. y lo que propusimos los pastores, que bueno, hay una mesa del encierro que se reúne periódicamente, lo que propusimos en aquel momento era pues contener a la gente pues para evitar que bajasen hasta allí, porque es importante que la manada salga unida, que salga a ritmo ya de carrera antes del primer contacto con los corredores. Evitas que el toro se distraiga. Hay ganaderías que aún así en el primer contacto con el corredor, pues se distraen, como ha pasado con Escolar un par de años, por ejemplo, y se vuelven, o sea, que entren en el ritmo de carrera. Entonces, era importante mantener digamos, esa norma y dio facilidad para ese primer tramo. Y luego, bueno, pues yo cuando ya saltaba detrás de la manada, pues intentar llegar el máximo posible, tocarlos para que metiesen los riñones y para que arrancasen a correr y ya lanzar la carrera. Yo no creo que es muy común tener un corredor
o conocer a un corredor que también ha sido como pastor. Y mucho menos los años que llevaste tú, de, no sé, 90, 97. Sí. Uno, ¿cómo se mete en ese mundo? ¿Cómo puede conseguir ser pastor? ¿Y cómo hiciste tú ese paso? Bueno, yo como te digo, en el pueblo, pues digamos que estamos habituados recortar las vacas y demás. La mayoría de los pastores eran de esa zona y me conocían. Y bueno, luego sabían de mi faceta de corredor, de atleta. Y bueno, pues si ya cogí experiencia en el encierro, en cuanto pues llevaba 5 o 6 años, pues me llamaron para participar. Y bueno, por eso además me ponían en el tramo de Santo Domingo, porque es donde más velocidad desarrollan los toros y donde más interesaba llegar hasta por detrás a la manada y tocarla para que metiese los riñones y ya cogiesen ritmo de carrera. Pues bueno, me conocían, yo les conocía y bueno, pues cuando hubo ocasión me llamaron. Ujú. Pues conozco, Pero bueno, conozco no los... tiene nada que ver correr delante de detrás, ¿eh? Luego volví a correr delante porque desde luego, pues bueno, es otra cosa. Lo que pasa que, bueno, pues estás de pastor, estás participando en un acto que es lo más también. Pero Sí. bueno, no es comparable con correr delante. Todos conocemos los pastores como Reta, que es una figura mítica por Pamplona, por ser pastor por tantos años. ¿Qué es lo que separa un buen pastor a uno que no es tan bueno? Bueno, no voy a ser yo quien diga entre mis compañeros. O te pregunto así, No, mira, sí, adelante. el pastor lo que pretende es pasar desapercibido, como el árbitro en el fútbol, pues pretende pasar desapercibido. Malo cuando tiene que intervenir, porque su función es la de proteger al toro y protegerlo de que la gente lo distraiga, de que deje de ser una carrera, ¿no? Entonces, cada uno nos poníamos un poco en donde más podíamos desarrollar ese trabajo. Yo, como te he dicho, pues en la parte que más rápida era y hay otros con más experiencia que se ponían más arriba para, digamos, o que era más normal entonces que los encierros durasen más tiempo, se volviesen los toros, se cayesen. Entonces, pues bueno, pues íbamos, digamos, cambiando posiciones en la medida que ibas cogiendo experiencia. ¿Mejores o peores? Pues bueno, quien pasa más desapercibido, pues digamos que mejor puede de alguna forma exigir que los demás también hagan su función de arropar a la manada y de protegerlo. Generalmente los mozos siempre lo han respetado, siempre hay gente para todo, pero bueno, los pastores han pasado por etapas duras porque también ha habido problemas con ellos, porque bueno, pues la gente, hay corredores que no les basta con nada y recibían un palo cada día por parte del pastor, porque todos los días tocaban al toro o digamos, se ayudaban de eso. Pero bueno, digamos que ha habido profesionales muy buenos como los que hay ahora y bueno, pues tenemos la suerte de que además a través de una norma municipal se les ha protegido su trabajo a raíz de algún problema, como te digo, que hubo. Y bueno, pues hay unos profesionales fantásticos en este momento. Para mí, pues no haber vivido esos encierros en los años 80 y 90, viéndolos en YouTube, así con vídeos y clips pequeños de lo que eran, para mí esos 2 décadas, 80s, 90s, eran los encierros de oro. De oro. No había antes deslizante, la carrera se rompía más, había más toro suelto. Claro, ahora, hablando de los pastores, había mucho más trabajo igual en Sí, esos claro, días para los pastores y mucho más riesgo y peligro. sí. Pero, ¿cómo comparas? Porque lo has vivido desde los años 80, 90 hasta después de entonces. ¿Cómo comparas estas décadas de encierros? Pues mira, yo creo que el encierro se ha profesionalizado. Eh, Se ha profesionalizado el recorrido, se ha profesionalizado el corredor en sí y se ha profesionalizado al toro. Se ha profesionalizado el recorrido porque
bueno, se meten, digamos, mejoras cada año. Se incorpora vallado ciego en las curvas, se quitaron las aceras, a quien no haya corrido con aceras pues le puede parecer impensable, porque la acera era un elemento que además condicionaba bastante, porque curiosamente la acera hacía de barrera para el toro. Normalmente no corría por la acera. Entonces, de hecho, después en la curva, cuando se van al lado ancho de la curva, subían por la acera, pero inmediatamente bajaban. Entonces, era un cambio significativo. Se profesionalizó digamos, el recorrido en ese sentido. Luego también se añadió el famoso y controvertido antideslizante, que podemos estar más o menos de acuerdo o no, pero ha cambiado el recorrido. Ha cambiado también la profesionalización del corredor. El corredor se prepara mucho más ahora. Hay gente joven que se prepara, no os preparáis muy bien. Estoy seguro que viene todo el Se mundo en intenta. forma, todo el mundo en forma. Y digamos que la gente, pues normalmente el buen corredor empieza el día yendo al encierro, no lo termina corriendo el encierro, ¿no? Entonces se cuidan mucho y hay en algunas cosas que a ver si se me entiende, es un inconveniente haberlo profesionalizado tanto al corredor, porque no le basta con nada. Hay corredores que no les basta con nada. Si no hacen la carrera, no se van a gusto, y eso supone muchas veces hacer cosas que no se deberían hacer, en cuanto a meterte en huecos que no deberías digamos, que deberías de respetar al compañero que va, o como tú estás muy fuerte, irte con el toro agarrándolo para que te haga el recorrido. O sea, eh, bueno, se ha profesionalizado el corredor, pero en algunas cosas, pues digamos, se ha perdido un poco de respeto. Y luego se ha profesionalizado el toro. El toro ahora viene mucho más preparado, viene muy corrido en las ganaderías, los preparan como atletas. Les controlan el tiempo de recuperación, ¿no? La alimentación, por supuesto. Y bueno, yo hablando con algún ganadero me decía, a partir de abril, o incluso antes, que ya los corren con distancias igual pues el doble de lo que es el encierro en sí, para ver cómo. Y de los inicios de las carreras a cuando ya se acerca la fecha de venir para Pamplona, o sea, la recuperación del toro es, digamos, prácticamente total. Entonces, claro, vienen a Pamplona y es algo que les resulta normal, una carrera así, y llegan a los corrales de la plaza y bueno, algunos parece que no han corrido. Entonces, o sea, ha cambiado, por supuesto, ha cambiado mucho. Como te digo, para mí, en algunas cosas a mejor y otras peor. Eh, Peor, a ver, si se entiende como peor que un encierro dure poco, que es la polémica de ahora, que dura muy poco, que son todos muy más o menos previsibles, que no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Siempre que hay un toro en la calle hay emoción, ¿no? Pero es verdad que para el espectador quizás pueda parecer que, bueno, pues son todos más o menos parecidos, iguales, un poco sosos, no sé. Claro, antes no había Sanfermines que no hubiesen encierros de 4 minutos. Entonces, 4 minutos da mucho de sí, sobre todo según para qué ganaderías. Y en eso, pues se ha perdido, digamos, espectacularidad en cuanto a ver el toro en la calle en menos tiempo. Pero bueno, pues es un cambio que el encierro ha visto en estas décadas, ¿no? ¿Qué crees que pasaría si quitarían esa línea roja en la bajada de ahí de Santo Domingo? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Pues mira, te voy a decir que este año ya se ha aprobado, por lo menos, que los municipales se retiren cuando digamos que suena el primer cohete. Se ha aprobado que suena el cohete ya, que se vayan, para que los corredores que corren ese tramo pues puedan posicionarse mejor, ¿no? Hombre, yo creo que quiero pensar que la gente respetaría. Espero que la gente respete, ¿no? Pero bueno, en esto del mundo del toro también hay mucha gente que se acerca pues por un afán de protagonismo, y
bueno, quién sabe si haya que volver a poner las normas tan rígidas como ha habido. Si se respeta, se dejará, y si no, pues digamos que volverán a tomar medidas. Yo creo que para mí tienes un punto de vista muy interesante porque conoces el encierro no solo como corredor, pero también como pastor. Y cuando estábamos hablando hace un par de días, estabas así explicando un poco de lo importante que es que cuando sale la manada de los corrales, que salgan juntos, que salgan un rato pequeño, aunque sea juntos, ¿no? Antes de Sí, romper y que explícame un cojan poco el de eso. ritmo, que cojan el Sí, ritmo de carrera. Digamos que el toro, como ser vivo, tiene sus propias características físicas. Entonces, en el corral han estado tranquilamente, de repente, pues un cohete, de repente salen, y de repente, en un mundo donde es la primera vez, pues cuando la gente no respetaba y bajaba hasta abajo, pues un toro pues se quedaba mirándolo, el otro arrancaba por el otro lado, el otro los mansos se iban a lo suyo para adelante, o sea, era un desmadre, como te digo. un desmadre total. Total. Entonces, el toro tiene que, es un animal gregario, entonces va en manada. Tiene que unirse a la manada, salir junta. Es muy importante la labor del pastor que está en Santo Domingo para que salgan a la vez y cojan el ritmo de carrera a la vez. Entonces, cuando ya llegan al corredor, que es más o menos cerca de la hornacina, pues ya van en manada y ya van a un ritmo de carrera. No ha ido cada uno por su cuenta o cogiendo distintos ritmos. Y si de lo que se trata es de que aumentemos la seguridad, pues me parece una, pues una norma importante. Hay algunos encierros de Navarra que también corren los toros de la corrida, como es Tafalla, como es Angüesa, como es Tudela, que, que no hay esta norma de sujetar a la gente. Entonces, digamos que los esperan en la misma puerta. Y hay veces pues que viéndolos en la misma puerta, pues les cuesta salir porque pues no es habitual, ¿no? Que estén tan cerca en presencia de tú a tú con los humanos en un ambiente que no conocen. Pero bueno, hay menos gente en los pueblos que te digo. Y bueno, pues se hace de una forma pues correcta de momento, no ha hecho falta poner las leyes. Sí, 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 es curioso. Ahí esperando ahí a la puerta Sí, para sí, saludarle al toro, sí. así Em, es. quiero hablar un poquito de tus carreras, tus momenticos en los encierros de Pamplona. Sé que no eres un corredor que te gusta llamar la atención a ti mismo, pero seguro que tienes algunas carreras que te han dado mucho orgullo, mucha felicidad. Em, ¿Cuál sería tu momento favorito en los años que has llevado corriendo? Bueno, pues tendría unas cuantas, pero por recordar alguna, hay una en 2011, por ejemplo, una de Vitoriano del Río, que fue curiosa por lo no esperado, que en ese momento veía que tal como venía la carrera, en Mercaderes venía la manada venía bastante junta y venían dos cabestros abriéndola, con lo cual, pues bueno, era bastante tranquila, entre comillas. Eh, Incluso los cabestros, pues frenaban, ya sabes que cuando llegan a la curva, pues igual pierden velocidad y se frenan, y hasta entonces la carrera en Mercaderes era, pues digamos, tranquila, normal. Pero cuando llegaron a la curva, estos dos cabestros en cabeza, pues el que iba por el medio cayó, perdió las manos y cayó. Y detrás de él venían dos toros a más velocidad y claro, yo en la confianza de que la carrera iba tranquila y lenta, pues también estaba, digamos, bastante un poquito más relajado, ¿no? Y fue en ese momento cuando cayó el cabestro, cuando los dos toros se me vinieron encima a más velocidad. Yo, afortunadamente, en ese momento estaba girando ya la curva y digamos que nos tocó a ellos y a mí en distinta trayectoria y los pude salvar. Y salimos de la curva, los llevaba pegados,
y además con la suerte de que el cabestro que no había caído iba un poquito más adelante limpiando la calle y hice los primeros tramos de estafeta con los dos toros pegados y además tuve la sensación de que fusionábamos la carrera. Era como si ellos me siguiesen a mí al cabestro que no que habían estado siguiendo en ese momento. O sea, noté cómo, digamos, fusionábamos la carrera. Incluso, pues me relajé en plena carrera. O sea, fue un momento muy especial. Sí. En esos momentos creo que es como todo se va más despacio, ¿no? Sientes más control, más tranquilidad, lo raro que sea, ¿no? Para uno que no conoce el encierro, cuando tienes ahí los toros, ellos te están siguiendo a ti, a tu ritmo, es una tranquilidad muy, muy bonita. Y intentas aguantar ese momento lo más que puedes, ¿no? Sí, por supuesto. El poderte relajar delante de la cara del toro es lo más. O sea, es lo más. Y bueno, cuando ves a los toreros, pues digamos, de alguna forma, el tener la relajación y el temple para desenvolverte al lado de ese animal con tranquilidad, con paz, con una especie de relajación, te proporciona mucho placer, la verdad. Y hablando de momentos de peligro, ¿qué te viene a la mente? También ha Ya habido. habrá habido un susto o dos en tu tiempo de correr los toros, ¿no? Sí, bueno, al final llevas tantos años, 40 años alrededor del encierro, al que está le pasa. O sea, al que está le pasa y lo que intentas es que sea el susto menos posible, ¿no? Yo tuve dos bueno, uno fue con la ganadería portuguesa de Murteira, me acuerdo en el 89, que llevaba poco tiempo yo en el encierro todavía y ese día me acuerdo que llegábamos a la curva, el que iba delante mía, pues o a alguien se le cruzó o lo que sea, pero se cayó y yo me tocó en ese momento justo mirar para atrás y no lo vi, que se caía, entonces digamos que no lo pude esquivar como me hubiese gustado. Y al intentar saltarlo, pues perdí el equilibrio, estábamos ya llegando a la curva, entonces, o si me caía ahí, sabía que pues venía todo detrás y mantuve un poco el equilibrio para conseguir agarrarme digamos, a la valla e intentar subir, pero claro, no me dio tiempo, el toro me aplastó contra el vallado ciego con la suerte de que, bueno, salí, los pies fueron para arriba y quedé agarrado a la valla y no salí despedido, que podía haber sido peor. Ese fue un momento, y además, como ya te digo, llevaba poco tiempo y que de alguna forma me impactó bastante. Pero bueno, el que más me pasó fue en el 2017 con la ganadería de Fuente Imbro. Eh, a la curva llegaron toros en cabeza. Y bueno, pues pensaba que nos íbamos a poder ir por el lado ancho y nos iba a dar más tiempo, pero era muy veloz y la cogieron la curva prácticamente recta. Y bueno, pues el antideslizante es lo que tiene, que no pierden velocidad, incluso. Y el toro que iba en cabeza se nos vino al lado, digamos, izquierdo. Casualmente ese día había mucha gente caída ahí, que no sé qué pasa, pero últimamente hay más caídas en la curva que nunca. Bueno, sí sé que lo que pasa es que hay mucha gente que los espera en la curva. Entonces, para hacer bien la curva tienes que venir corriendo de Mercaderes y no esperar en la curva. Eh, había mucha gente caída, como te digo. Tuve que saltar por encima de ellos porque no quería perder la carrera. Eh, perdí velocidad y el toro que venía por la izquierda nos arrolló. Además, pues había gente parada y nos arrolló. Fue un varetazo, pero bueno, fue un golpe. Y Buah, esas fueron vaya las susto. únicas veces que he estado en peligro. Pues esa última es bastante recién. 2017, sí. Sí, esa ya, sí, ya me tocó con 52 años y ya, digamos, me costó más recuperarme, pero bueno, sí, afortunadamente no he tenido más. Bueno, pues igual algún toro que recuerdo uno de Cebadagago, que bajándose de la acera precisamente, cuando había acera,
pues bajó bastante brusco, que yo no esperaba en ese momento, y bueno, pues sí que con la pala del pitón me desplazó un poco, pero bueno, nada, esos son inconvenientes menores, ¿no? Una vez también me acuerdo que caí en la curva, no vi a uno que había caído, tropecé y caí, y bueno, me pasaron por encima, afortunadamente no me tocaron, pero bueno, es que si estás, te pasa, tarde o Sí, temprano te pasa. eso es. Alguna vez te va a pasar. Si es que sigues corriendo, te va a pasar. Así Ahora, es, menos grave, más grave, no se sabe, pero te va a pasar algo. así Em, es. Estos últimos 2 años no has corrido el encierro en Pamplona. No, Quiero entender un poco más sobre ese pensamiento de dejar algo, de desconectarte de algo que ha formado parte de tu vida por muchos años. ¿Cómo llegaste a ese pensamiento, esa decisión? Y eh, sí, ayúdame a mira, entenderlo. yo la carrera la entiendo como una relación particular que cada uno tiene con el encierro, ¿no? Entonces, yo la forma que he tenido de vivir esa relación ha sido, a mí el encierro me ha supuesto un reto cada mañana, un desafío, es como si me plantease una forma de superarme y, y así yo afrontaba ese reto como una prueba personal de controlar tus emociones, de controlar tu carrera. O sea, a mí el encierro me ha dado muchas satisfacciones personales, acabas igual emocionado alguna carrera, porque lo importante de un corredor es sentir la carrera, ¿no? Sentirla, que lo has hecho bien, que te ha llegado, y a mí el encierro me ha proporcionado una satisfacción personal increíble. De, Creo que cuando no puedo afrontar ese reto como me gustaría, prefiero no estar. O sea, ya a los 55 el cuerpo pues me mandaba señales de que mis prestaciones no se correspondían con mis perspectivas. Y fui acortando el recorrido, ya no salía del ayuntamiento, ya salía de mitad de Mercaderes, yo quería llegar a la curva. Y, y bueno, pues no había año que acabara las carreras sin una rotura de fibras, los isquios, los aductores, gemelos. Entonces, la curva es muy exigente, hay un cambio de dirección, tienes que, digamos, compensar el cuerpo de distintas formas. Eh, Puede tocarte de alguna forma cambiar tu trayectoria más fácil que en cualquier otro tramo. Entonces hay que estar muy fuerte de piernas, además de cabeza. Hay que estar muy fuerte de piernas. Y yo no acababa, llevaba años que no acababa los Sanfermines, las últimas carreras por las roturas. Roturas que cada vez, pues con la edad, fueron más importantes y que me costaba más tiempo recuperar. Y bueno, pues ya hasta el punto de que, bueno, pues ya de un año para otro andaba, pues sí, recuperado, pero no en las condiciones que a mí me gustaría que sé que se exigen para ese trayecto y para lo que yo entiendo que era el reto que a mí me ha planteado siempre el encierro. Y si no voy a estar para estar a ese nivel, prefiero no estar. Mira, aquí teníamos un ciclista que era Miguel Indurain, que ganó 5 Tours y varios eh, giros y tal, ¿no? Entonces, los últimos años de su carrera le decían, bueno, Miguel, y si te preparas para correr, le dice, mira, y si me preparo es para ganarla. O sea, alguien que ha ganado 5 Tours no puede ir de gregario, preparar una carrera para ir de gregario. Bueno, pues poco, salvando la distancia, por supuestísimo, es un poco la idea que tenía yo, que si no puedo estar como tengo que estar ahí, pues prefiero no estar. ¿Podía estar en otros tramos? Pues sí, podía estar en otros tramos, podía hacer otra carrera, podía hacer más, pero siempre he dicho que el día que no pueda hacer lo que a mí entiendo que hay que hacer en el encierro, pues no estaré. Y en el 2022, pues ya no me dio tiempo a recuperar la rotura de fibras última que tuve y ya dije, bueno, pues hasta aquí. Luego coincidió que después de la pandemia, pues fue el último año que corrí
y que empezaron los hijos. Y entonces, pues bueno, pues de alguna forma ha sido un relevo que me ha facilitado el vivir el encierro todos los días, igual que cuando corría, pero cuando llega, bueno, incluso bajo al primer cántico, algunos días y tal, pero luego ya me subo al balcón y ya los veo desde allí, que seremos Comiendo churros y chocolate. eso después, sí, así es. Mira, me comentaste algo muy, muy bonito y algo profundo que quiero que expliques un poco. A mí me dijiste, es mucho más difícil salirse del encierro que entrar en él. ¿Por qué? Sí, sí. Pues mira, pasa en el encierro como en la vida del encierro como durante la carrera es más difícil. Para mí se me hace más difícil salir que entrar. Entrar al encierro puedes entrar, puedes probar a correr y entrar a formar parte del encierro, a veces por casualidad o por tener curiosidad, por ver, igual viene gente y acaba la juerga por la noche y dicen, nos vamos al encierro. O sea, puedes entrar en el encierro por muchas razones que no son las que luego a veces te mantienen en él, por supuesto. Entonces, entras en el encierro y luego, digamos, sientes y vives el encierro que si te llega, como, como te estoy explicando, para mí será que los corredores, o sea, no hace falta ser distinto para correr el encierro, pero correrlo y sobre todo sentirlo te hace ser distinto. Entonces, cuando tienes esa experiencia, luego dejarla cuesta mucho, claro, porque tienes que asumir que el encierro, como en la vida, tiene etapas y el cuerpo, como te decía, te manda señales y pues a veces el corazón te puede y estás ahí, pero claro, pues dejar algo que ha sido parte de ti, pues es duro como cualquier cosa en la vida. Pero bueno, pues son decisiones que hay que tomar, que aquí en Pamplona, la verdad que para los que hemos estado toda la vida en el encierro, pues nos cuesta tomar, sí. Y hay muchos corredores que tienen eh, problemas para dejar la carrera, que luego los ves y se quedan ahí en la pared viendo el pasar el encierro, que no es lo que aquí, digamos, se entiende por participar en el encierro. Ahí digo yo que hay tres tipos de gente que está en el recorrido, que es la que está para verlos pasar, la que está para acompañar y correr, y luego están los corredores, que son los que se ponen delante. Óscar Erviti, muchísimas gracias por tomarte el tiempo en un sábado para hablar conmigo un rato aquí en el podcast con todos. Gracias a ti. Ha sido un placer, de verdad, tenerte en el podcast. Buah, qué grande eres. Gracias de Yo, nuevo. yo te lo Ya sabes, agradezco a ya ti. sabes lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Sí, pero te agradezco a ti te agradezco a ti que dediques parte de tu tiempo al encierro y al encierro de Pamplona, que sé que lo estás amando cada vez más y te veo carreras fenomenales, se te va a envenenar, ya lo verás. Y, y yo, si me permites, te quería pedir el favor de que sea tu podcast un instrumento para hacer una cosa seria de respeto al encierro, de proteger al encierro, de ayudar a mantener esta tradición. Yo sé que hay muchos seguidores tuyos que sois gente de fuera que viene a correr a Pamplona, mm, de España y de fuera, ¿no? Pero sobre todo de España, y que hay muchos corredores en estafeta de estos que vienen de fuera. Eh, Quiero que sepan que son bien recibidos. O sea, que contrariamente a lo que a veces he oído algunos en Pamplona, no, son bien recibidos. Lo que no es bien recibido en Pamplona es no respetar al encierro. Entonces, para muchos de Pamplona, lo que pasa en esta feta no es el encierro que aquí se quiere, ¿no? Entonces hay que respetar, correr de blanco. Cuando allá donde vayas, haz lo que vieras.
y no Sí. jodas. Se suele decir. Es un dicho, es un refrán, es Sí, algo... Nunca había así, oído eso. allá donde vayas haz lo que quieras y no jodas. Y no- Entonces, pues yo les pediría como digo, son bien recibidos, Gracias, Oscar. que respetéis el encierro, las tradiciones, correr de blanco, respetar al toro, no agarrarlo, no sujetarlo. Hay gente que si para facilitarle la carrera se Sí. agarra al toro, no se le da la distancia que debería. Se mete la gente cuando hay una buena carrera y se mete la gente en medio no respetando al compañero. Oye, si a ti no te ha tocado hoy tener una buena carrera, pues ya te tocará mañana. Pero cuando lleves el toro bien, no evites que alguien pueda desarrollar una buena carrera. Los codazos, es una lucha, lo de estafeta que de verdad les animo a todos a que no sé, que no haga falta dejarse prácticamente tocar y coger por el toro para coger posición. O sea, que oía yo a alguno decir eso y gente muy buena corriendo, muy buenos Sí. corredores, pero por favor que sea para que el encierro sea más respetado y más cuidado. Gracias por comentar eso, Oscar, porque yo creo que es fácil para nosotros que venimos de fuera, yo por ejemplo, pues alguien como yo, es fácil olvidarse que somos invitados, ¿no? Y hay que portarse así. Este es un pueblo donde abre las puertas a la gente de fuera y hay que portarse bien. Está bien dicho, muy bien dicho. Pues en esa idea es la que aquí vivimos y aquí recibimos a la gente de buen grado y bueno, pues es lo que pedimos un poco, ¿no? Cuando cuento a 3, vamos a decir a toda madre o un desmadre. Escucha, ¿Listo? escucha. Como hemos hablado mira, yo le pondría una N a tu frase porque dices, a toda madre, no un desmadre, es lo que hay que hacer con el invierno. A toda Mejor madre, todavía. no un desmadre. Vale, vamos a decirlo esta vez así. Vale, listo. A toda madre, no un desmadre, ¿vale? Venga, de acuerdo. 1, 2 y 3. A A toda toda madre, madre, no no un un desmadre. desmadre. ¡Vamos! Vamos. Gracias, Oscar. A ti.